En resumen, ellos hacen, Eva tiene un primer hijo que probablemente es hijo de un Elohim. Luego tiene el segundo hijo que es hijo de Adán y es la especie que querían los Elohim del Gan Edén. Genéticamente pura, el cruce entre Adán y Abba o Eva, sin otras intervenciones de otro patrimonio genético. Ok, así cerramos. Déjame buscar algo aquí. Desde los homínidos las tenían. No es que los han hecho, ellos llegaron aquí y metieron su ADN en los homínidos y ya se reproducían hace 3000 años atrás o 3 millones de años atrás, no es lo que han fabricado ellos. Ellos transformaron los homínidos que ya estaban aquí, al Erectus, al Habilis, y lo transformaron en Sapiens desde hace 3 millones de años atrás que se estaban desarrollando. Y ellos se metieron y... No, por homínidos quiero decir la definición oficial, o sea, los pre-hombres, pre-sapiens. Ellos sí que son antropomorfos, sí que ellos, como dice la Biblia, se unían sexualmente con la Eva, teniendo hijos con los cuales era absolutamente compatible, ciertamente. Hay una hipótesis, la cintura. En uno de los libros sabéis que la Biblia habla de los Nephilim, es decir, los gigantes. Parece que fuesen una raza diferente respecto a los Elohim, porque en la Biblia las pocas veces que los menciona los describe como hostiles a los Elohim. Combatían contra, al menos hostiles a Yahvé, en el sentido que combatía contra los israelitas. Estaban en las filas de los enemigos de Israel. Goliat era probablemente uno de esos. Que dice la Biblia que tenían 6 dedos en cada mano, 6 dedos en cada pie. Dormían en camas de 4 metros de largo por 2 metros de ancho y la Biblia dice, allí se puede ver aún una de las camas donde dormían los Nephilim, 4 metros por 2 metros. Nephilim es también un término plural. El término singular, nefila, que es arameo, tiene un solo significado, no tiene más. Constelación de Orión. Por tanto, si Nephilim es el plural de Nefila, volvamos otra vez a la constelación de Orión, los de Orión. Que entre otras cosas es uno de los lugares lugar entendido como zona del cielo identificada con la constelación de Orión. Porque la constelación de Orión no es que sea una cosa dibujada plana, las estrellas de Orión están a millones de años de distancia unas de otras. Pero la zona identificada, que es esa constelación, uno de los lugares de providencia de alguna, al menos de una, dicen los Vedas, de los 400.000 especies humanoides que habitan en el universo, de los cuales muchos han llegado aquí. Algunas habrían llegado de una zona que se llama Girgashira, que en sánscrito significa cabeza de antílope, que es un cúmulo de estrellas que se encuentran detrás de la estrella Betelgeuse, que es la espada derecha de la constelación de Orión, que tiene a Betelgeuse, Bellatrix, Rigel, Saib, Anika, Nilam, Miltaka por la cintura. Dice alguien en el público que no se oye esa pregunta. Allí les llama Neteru, los guardianes, controladores, o los Shemsu, Ors, los compañeros de Horus. Por lo tanto, eran los equivalentes egipcios de los Elohim bíblicos. Otra pregunta hacia el público. Digamos que las primeras intervenciones las podríamos colocar en el periodo que la genética oficial dice que en la Tierra apareció el primer grupo de Evas mitocondriales. La llaman justo así Eva mitocondriales, que quiere decir que las primeras mujeres que han traído al Sapiens, que son esas a través de las cuales con ellas se inició, han sido transmitidos todos los mitocondrios que tenemos, que pueden ser transmitidos solo a través del óvulo femenino porque no caben en los espermatozoides. Estos mitocondrios que tenemos, los espermatozoides tienen sus pequeños mitocondritos, pero hablemos de otros. Y esto es situado más o menos hace unos 250.000 años por la genética oficial.
Entonces, las primeras intervenciones, ellos podrían haberlas hecho hace 250.000 años. El Adán, que es otra cosa, el Adán y la Eva, no son los progenitores de la humanidad. Son los primeros de una estirpe, de una raza específica, que los Elohim hicieron para ellos probablemente en torno de 4500 a.C. Por tanto, Adán y Eva están muy cerca de nosotros, muy pero muy cerca. No, los otros somos nosotros, son los sapiens que exploraron la Tierra. Esa es la raza de Adán y Eva. Cuando se dice que los hombres antiguos vivían 900 años, no, los adamitas vivían 800, 900 años. Porque tienen un fuerte componente genético de los Elohim. Pero esa era raza, solo ellos. Los otros somos nosotros, hechos también genéticamente modificados, pero dejados libres para reproducirnos. Los adamitas son una raza que los Elohim se hicieron para ellos. Después los hicieron salir de Gan Edén cuando ellos entendieron que los adamitas se volvieron fértiles. Ya no podían estar allí y estos se extendieron a lo largo del valle del Tigris y del Éufrates. Por cuestiones de tiempo hago la última pregunta, Mauro, por favor, la cual podemos responder al final. Así damos la respuesta. Así damos la respuesta romana, la parte romana, que es muy interesante. Yo te pregunto, en el cajón está el próximo trabajo literario. Nos los dirá al cierre. Tengo que cerrar con esta pregunta porque si no después no nos queda tiempo. La parte de la antigua Roma. ¿Alguien recuerda o ha leído quizás en un libro mío o porque lo he dicho a menudo en las conferencias? ¿Qué significa sacro para la Biblia? Sacro significa separado de, reservado a. En el concepto primitivo de sagrado, ya que no hay nada de espiritual. Quiero decir, ya nos entendemos, ¿no? Cuando digo en la Biblia, no quiere decir que no existen los mundos espirituales. Quiero decir que ese libro, la Biblia, no se ocupa de ello. La definición sacro en la Biblia, justa, exacta, esta mesa es sacra. Por ejemplo, sacra, quiere decir que está separada respecto al público, reservada a quien habla. Por tanto, es sacro, en el verdadero sentido de la palabra. Tenemos que ser capaces de distinguirlo del concepto de sagrado que tenemos nosotros como espiritual. Para los antiguos romanos, la religiosidad de los antiguos romanos, este es el académico que después en una conferencia me dijo, toma este libro y encontrará un montón de cosas interesantes. Licenciado en Filología, doctorado en Filología, especializado en las escuelas de altos estudios de París, etcétera, etcétera, etcétera. Se dice que la primitiva religiosidad de los romanos estaba absolutamente libre de cualquier forma de mitología. No había los dioses, era parte del orden social y político, que se manifiesta en un conjunto de artes y rituales rígidas establecidos a través de documentos, lee Mauro Biglino, que tiene como finalidad la prevención de la estabilidad de la sociedad, y si es frase la quito de aquí y la pongo como descripción de la relación entre los Elohim y bíblicos y sus sometidos, es exactamente igual. El adjetivo sacer, sagrado, indicaba lo que se pone aparte, lo que es separado de la totalidad, para ser destinado a ellos, exactamente como en la Biblia. En la Biblia, os conté antes lo de los dos corderos. El cordero se convertía en sagrado cuando lo sacaban de rebaño y decía, este es para él, o sea, lo tenemos que matar y quemar para él. Desde aquel momento era sagrado, pero no sagrado en el sentido espiritual. Tiene su significado. Sagrado quiere decir que lo quitemos de aquí y se lo demos a él, que nada tiene que ver con ello. Por tanto, sagrado es lo que pertenece al Dios. Y en las cosas que pertenecen al Dios, os dije antes, ¿no? Que grasa era. ¿Recordáis que os leí que grasa era? Bien, ¿sabéis qué querían los dioses romanos? El mentum. La grasa sobre todo lo que envuelve las vísceras, que era considerada la porción por excelencia para los dioses.
Los dioses romanos querían exactamente las mismas cosas que querían los dioses bíblicos. Exactamente las mismas cosas. En el libro publicado por Mondadori veréis que los dioses griegos querían exactamente las mismas cosas que querían los Elohim bíblicos. Medio Oriente, Grecia, Roma, todas las mismas cosas, todos por iguales. Aquí está escrito, por ejemplo, la consagración al Dios. Consagrar quiere decir convertirlo en sagrado, separarlo y dedicarlo para él. Era generalmente una sustancia alimenticia vegetal o animal. Estos querían comer y se lo tenían que dar sus súbditos. La definición de Dios eran los dioses, eran personas, individuos, mucho más potentes que el hombre en cuanto a fuerza, capacidad y longevidad. Estos dioses, exactamente como los Elohim bíblicos, pero mortales, exactamente como los Elohim bíblicos. En mi libro cité uno de los pasos de los textos griegos donde uno de estos dioses dice: en aquella batalla estuve a punto de morir, me fue bien. La parte destinada al Dios, no había ningún pensamiento teológico de ahí. Lo bueno, que el pensamiento teológico, lo que os conté antes, que empieza desde cierto siglo en adelante, comienza en la religiosidad romana cuando es introducida la palabra interpretatio gratia. Es decir, también aquí, lo que no tiene nada de teológico, desde cierto punto en adelante comenzó a ser objetivo de una interpretación teológica. Pero en el inicio no lo era. Estos eran individuos de carne y hueso que comían, bebían, establecían una relación contractual con sus súbditos. Decían: vosotros nos dais cosas, hacéis lo que os pedimos y nosotros os ayudamos. Vosotros no hacéis lo que nos pedimos y nosotros os masacramos. Eso es todo, exactamente como los Elohim bíblicos. Biblia, Grecia, Roma. ¿Por qué cito esto? Porque citar los textos orientales es demasiado fácil. La evidencia es totalmente grande. Totalmente grande la evidencia de la relación con aquellos, pero no hay necesidad de citarlos para hacer la comparación. Sin embargo, con los griegos y con los romanos sí. ¿Por qué? Más allá de hacer estos otros enemigos, no tengo bastante en este ámbito. Esto es algo que nadie piensa. Porque los romanos, bueno, la mitología, los griegos, la mitología, no, exactamente los mismos relatos, exactamente los mismos. Según Flavio Josefo, sí, Flavio Josefo en el año 70 después de Cristo escribe que cuando llegan los romanos, esto los encontráis en el libro de Flavio Josefo, La guerra de los judíos, el libro sexto, versículo entre el 290 y el 300. Dice que cuando llegan los romanos, los sacerdotes que estaban en el templo, escuchan en la parte más interna del templo, que era la morada de ellos, un gran estruendo después de una voz que dice: nosotros abandonamos este lugar. Y dice que el mes de Artemisio, que es el mes que fue visto una visión que si no lo hubiesen visto tantos testigos no sería creída. Numerosos carros celestes rodeaban la ciudad durante las nubes del 70 después de Cristo. Entre las nubes se marchan 70 después de Cristo Flavio Josefo, carros celestes que rodean Jerusalén cuando llegan los romanos.